Hubo un varón de Ramataim de Zofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Zuf Efrateo. Elcana tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Esta segunda tenía hijos, mas Ana no los tenía. Todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Hacemos una parada en este versículo 5. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana. ¿Te resulta familiar estas palabras? ¿Te resulta familiar el amor de un esposo a su mujer que era estéril? Hemos hablado de Jacob. Jacob tuvo en su vejez a 2 hijos, José y Benjamín, y dice la palabra que José amaba a Raquel porque fue esa esposa de la cual estaba enamorada, fue esa esposa por la que tuvo que luchar durante muchos años por el padre de Raquel. Recuerda que Jacob tenía a Lea, a Bilha, a Zilpa y a Raquel, pero la palabra de Dios dice que amaba a Raquel. Y aquí la palabra de Dios dice que Elcana amaba a Ana. Dice el versículo 6, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Bienvenidos a este espacio Aprendiendo de. Hoy hablaremos sobre Ana, una mujer que confió en la promesa, una mujer que confió en Dios. En los versículos que hemos leído, se nos muestra que la vida de Ana era una historia llena de tristeza. Su esposo Elcana tenía otra esposa llamada Penina, la cual era su rival, es decir, ambas competían por el amor de su esposo. Hay que decir que en los tiempos antiguos estaba autorizado la poligamia, es decir, que un hombre podía tener 2 esposas. Ana era estéril. Ana no podía darle hijos a su esposo, pero Penina sí le había dado hijos e hijas, como hemos leído. Por eso Penina se burlaba de Ana y la enojaba y la entristecía. Podemos leer, si sigues leyendo este primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos del 1 al 11, cómo Ana no le daba importancia al significado de su nombre. Ana significa llena de gracia. Y aunque la gracia de Dios estaba siempre a su disposición para transformar su historia, ella lo que hacía era dejar que su corazón se llenara de tristeza, de enojo, de frustración por todas esas cosas que estaban sucediendo en su vida. Eran cosas que ella no podía cambiar, y por eso Ana dice la palabra que lloraba y además no comía. ¿Qué podemos entender con estos versículos? Posiblemente esta sea la misma historia de muchos hermanos, de muchos cristianos, no solamente de mujeres, sino también de hombres que sienten que la historia de su vida está llena de fracasos, de menosprecio, de injusticias, de muchas situaciones que no pueden controlar ni cambiar, y que su corazón, al igual que el de Ana, se llena de amargura, se llena de enojo contra Dios, contra la vida, contra la pareja. Son personas que, al igual que a Ana, se les ha olvidado que la gracia de Dios está con ellos. Se les ha olvidado que son hijos e hijas de un Dios poderoso que los ama. Esta podría ser la primera reflexión que podemos extraer de estos versículos. Y la segunda, podemos ver en la vida de Ana que esas actitudes de enojarse, llorar, no comer, no cambiaron para nada su historia. No les sirvieron absolutamente de nada para transformar la realidad de su vida.
Nosotros también debemos comprender que tomar actitudes de víctima, tomar actitudes violentas, de enojo, tomar actitudes de rechazo, actitudes de murmuración, de crítica contra los hermanos, de nada nos van a servir para transformar la historia de nuestra vida. De nada va a servir que cambie la situación. Esas actitudes lo único que producen es mayor soledad y mayor amargura del corazón. Y al final, tú y yo lo acabamos pagando con Dios. ¿Cuántas veces nos hemos enfadado con Dios? ¿Cuántas veces por una disputa, por una discusión con un hermano, has entrado en tu habitación y has empezado a decir, Señor, ¿por qué has permitido esto? ¿Qué hizo Ana para poder cambiar su historia? En primer lugar, Ana decidió abrir su corazón, pero con Dios. Ella buscó directamente la gracia y el poder de Dios para su vida. Lo puedes leer en el versículo 9 hasta el versículo 11, primer libro de Samuel, capítulo 1. Y aquí hay un detalle que nos da la palabra de Dios. Dice la palabra que el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo, pero Ana no fue donde Elí. Ella no buscó al siervo de Dios para arreglar su vida. Ella buscó directamente a Dios. Además, Elí en esa época había perdido la visión. La función que hacía Elí no era la función que hacía hace años atrás. Había perdido la visión. Sabemos el trágico final de Elí. Ella abrió su corazón a Dios. Toma a Dios como la primera opción. No te estoy diciendo que no vayas a consultar a tu autoridad, a tu líder, a tu pastor, pero Ana nos está dando una lección de acudir primeramente a Dios. ¿Por qué? Porque Elí en ese momento no le va a dar la solución a su problema. Sabemos que el anhelo de Ana era tener un hijo. ¿Y Elí qué iba a hacer? Nada. El único que podía cambiar la situación era Dios. Y hay cosas que los pastores, nuestros líderes, no pueden hacer. Pero solo lo puede hacer Dios. Ella abrió su corazón, derramó su alma delante del Señor. Le pidió lo que ella más anhelaba. Le pidió a Dios que Él cambiara su historia. Ella le dijo a Dios, no me olvides. ¿Y qué hizo Ana? Hizo un pacto con Dios. Y aplicando el texto a nuestra vida, eso no significa que nosotros no podamos pedir que un pastor o un predicador ore por nosotros, pero tenemos que reconocer que los hombres son únicamente instrumentos, y el único que obra milagros es Dios, el único que obra maravillas es Dios, y nosotros somos sus hijos y tenemos entrada directa al trono de su gracia. Yo ya he puesto el ejemplo muchas veces del ibuprofeno, por poner un ejemplo. Cuando te duele la cabeza, lo primero que haces es acudir al ibuprofeno. Tienes fe natural en ese ibuprofeno, ese medicamento que va a traer la calma, que va a aliviar ese dolor, ¿verdad? Eso es fe natural. Fe natural es confiar, entre comillas, en tu médico que te va a recetar un medicamento que te va a sanar. Eso es fe natural. Y siempre acudimos al remedio natural, al medicamento, y dejamos a Dios como última opción. Aquí Ana nos está dando una lección de acudir primeramente a Dios. ¿Tienes alguna dolencia, alguna enfermedad? ¿Estás pasando por alguna prueba, por una situación difícil? Acude a Dios. David, cuando se levantaba para luchar contra los enemigos, primero consultaba a Dios. Señor, ¿perseguiré a estos merodeadores, a estas personas? Y el Señor le decía, levántate porque de cierto vas a recibir la victoria. Pero consultaba a David a Dios. Este es el primer punto que podemos analizar de este pasaje de la vida de Ana. Ana abrió su corazón a Dios. Ella buscó directamente la gracia y el poder de Dios. El segundo punto es que Dios respondió a la oración de Ana y le demostró que Él no la había olvidado. A veces pensamos que Dios nos ha olvidado. Vemos que no crecemos, que no avanzamos en el ministerio, vemos que los demás hermanos reciben bendición y nosotros no, y pensamos que Dios nos ha olvidado. Ana creyó. Ana confió que su oración había sido oída y que sería contestada, por eso ya no estuvo triste. El versículo 20 nos dice que Dios se acordó de Ana, es decir, que nos muestra que Dios no nos olvida. La palabra de Dios dice también que se acordó de Noé y de su familia. Dios no nos olvida.
Nuestra vida, nuestros problemas, nuestras necesidades están siempre en la mente de Dios. Y Ana vio manifestada en su vida la maravillosa gracia de Dios. Ella pudo tener el hijo que tanto anhelaba su corazón, pero ella no olvidó su promesa. Ella no olvidó el pacto que había hecho con el Señor. Muchos de nosotros hacemos todo lo contrario. Nos olvidamos, hacemos una promesa a Dios y nos olvidamos de ella, no la cumplimos. ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, si me sacas de esta situación, yo prometo servirte, yo prometo hacer las cosas bien? Y cuando el Señor nos saca de esa situación, nos hemos olvidado de ese pacto que hicimos con Él. La historia de Ana fue totalmente transformada, pero por medio del poder y la gracia de Dios. Esa mujer que era estéril, esa mujer que estaba triste, llena de amargura, puso su confianza en Dios y Él la hizo madre de 6 hijos. Increíble, ¿verdad? Por medio de este mensaje, el Señor nos recuerda que Él también puede cambiar nuestra historia. Solo tenemos que decidir como Ana. ¿Y cuál es la decisión de Ana? Poner nuestra fe en Dios. Aferrarnos a Dios. Clamar. No te canses de clamar. No te canses de clamar a Dios porque Él va a traer respuesta a tu vida. Y no nos queremos olvidar de algunas cualidades, algunas virtudes que tenía Ana. Para la audiencia que no lo sepa, Ana fue la madre de Samuel, el profeta. Samuel fue el profeta de Israel. Samuel ungió como rey a Saúl. Samuel ungió como rey a David. Como te decía, Ana significa llena de gracia. Era una de las 2 esposas de Elcana. Era la preferida de su esposo, pero Penina, la otra esposa, su rival, la afrentaba porque Ana era estéril, no podía tener hijos. Lo hemos podido leer en el primer libro de Samuel, capítulo 1 en adelante. Aunque Elcana era un hombre levita de familia honorable de la tribu de Efraín, piadoso, seguía la costumbre de la poligamia. Podía tener varias esposas. Los levitas se turnaban durante varias semanas a la vez para el servicio en el templo, y en esa época el tabernáculo estaba en Silo, y todos los años Ana viajaba junto a su esposo Elcana al templo para adorar a Dios y ofrecer sacrificio. El amor de Elcana hacia Ana provocaba una amarga rivalidad entre las 2 mujeres. Penina sabía que Elcana amaba a Ana, pero Penina también sabía que Ana no podía dar hijos. Y esa era su baza, ese era el as en la manga que tenía Penina. Atacaba la vida de Ana de esa manera. Sí, Elcana te ama, pero yo puedo darle hijos, le puedo dar herencia, le puedo dar primogénitos, cosa que tú no. Ana sufría por no poder ser madre. Ana sufría por las burlas, por las provocaciones de Penina, que yo no llamaría a una hija Penina. Es un nombre horrible, hay que ser sinceros. En esa época los nombres la mayoría eran feos, hay que ser sinceros, ¿no? Hemos leído en el Nuevo Testamento que habían, no sé, sabéis si eran 2 hermanas, pero servían 2 hermanas en la iglesia, y una era Trifena y Trifosa. O sea, son nombres, siendo sinceros, feos, ¿no? Y Penina también, ese nombre es feo, tiene como nombre de mascota, ¿no? De perro, ¿no? Pero volviendo a la historia, lo que más deseaba Ana era ser madre. Y en la época en que les tocó vivir Israel, necesitaban de un gran líder a causa de la corrupción, a causa del pecado del pueblo, de sus gobernantes. Y Dios responde la oración de Ana. Por eso vamos a ver algunas breves cualidades de Ana. Eran parte de su carácter. Por eso fue bendecida por Dios. En primer lugar, amor conyugal. Es decir, Ana amaba a su esposo Elcana y viceversa. Su esposo la honraba públicamente, lo puedes leer unos versículos atrás. Primera de Samuel, capítulo 1, versos 4 y 5. Pero a pesar de los problemas con Penina, era un hogar sólido. El amor entre esposos es la base de un matrimonio. Y dice la palabra de Dios que subían a Silo para adorar juntos. Aquí había amor conyugal, había unión, a pesar de que Ana no podía tener hijos, no podía dar a luz. Otra de las cualidades de Ana, tenía confianza total en Dios, en su poder.
Sabía por fe que Dios iba a responder su oración. Otra cualidad de Ana, dedicación a su hogar y luego a su hijo cuando fue bendecida con la maternidad. Crió a su hijo para el servicio a Dios con devoción. Devoción espiritual. Su vida era el de una mujer que amaba a Dios y se comunicaba con Él a través de la oración. Era una mujer devota. Era una mujer que amaba a Dios. Lección para nosotros. ¿Quieres que Dios responda a tus oraciones? Ten una relación personal con Él. Habla con Él todos los días. Ana nos está dando lección ahora mismo. Ana también tenía dominio propio. ¿Sí? Al poder controlarse ante las provocaciones de Penina, la otra esposa del Cana. Recibía humillaciones y tenía dominio propio. Seguramente en nuestra sociedad alguna mujer ya hubiera bofeteado a Penina. Pero tenía dominio propio. Tenía fe. Otra de las virtudes más notables en la vida de Ana. Poseía una fe constante, invariable. Su fe firme era que Dios la convertiría en madre. Fe que mueve las montañas. Esa fe inquebrantable. Tenía gracia. Gracia al poner todas sus cargas ante Dios y dejar su frustración en el altar. Allí es donde halló la gracia de Dios. Gentileza, ya que su carácter gentil, amable y educado se mostraba ante cada humillación de Penina. Horrible nombre, por cierto. Humildad, como cuando el sacerdote Elí la acusó de borracha cuando estaba orando en silencio y Ana explicó que tenía un gran dolor en su corazón. Tú te imaginas que estás orando al Señor y la autoridad, en este caso Elí era la autoridad, te acusa de que estás borracho, de que estás borracha. Ana, en humildad, con palabras suaves, explicó que tenía un gran dolor en su corazón. Mansedumbre, ya que sabía controlar su ira, soportaba humildemente las provocaciones de Penina, sí, la que tiene el nombre feo. Paciencia, al esperar la voluntad de Dios en su vida. Su fe en el milagro era genuino, era paciente. Piedad, era una de sus mayores cualidades junto a su fe. Vivía una vida piadosa, dedicada a Dios. Todos los años, dice la palabra, y lo hemos leído, iba al templo junto a su esposo. Perseverancia. Esto es una de las virtudes que muchas veces nos falta a nosotros. Continuar adelante en Dios, no abandonarlo a pesar de las dificultades. Solo de esa manera logró tener a Dios de su lado, ser perseverante hasta el final. Sacrificio. Hizo un sacrificio tremendo Ana. Cuando Ana oró a Dios, le prometió dedicar su hijo al servicio de Dios y cuando llegó la hora, lo cumplió a pesar del dolor de separarse de su hijo Samuel. Lo consagró. Santidad, otra de las cualidades de Ana. Era una mujer de carácter sin tacha, piadosa, mantenía una relación constante con Dios. Era sumisa. A Dios en primer lugar y luego a su esposo, sin cuestionar, sin reprochar. Y Dios escuchó la oración de Ana. Recibió su milagro por el que tanto había orado cada día, y quedó embarazada dando a luz a su primer hijo Samuel, a quien crió con amor y devoción, y llegado el tiempo, lo entregó a Dios para ponerle a su servicio, tal como lo prometió aquel día en su oración. Cada año, Ana le llevaba a Samuel una túnica. Lo puedes leer en el capítulo 2, primer libro de Samuel, verso 19, que seguramente le hacía con mucho amor cuando viajaba al templo. Después Ana fue bendecida por Dios con más hijos. Puedes leerlo. Capítulo 2, verso 21, primer libro de Samuel. No solo vas a recibir la promesa, no solo vas a recibir a un profeta como Samuel, vas a tener más hijos. Así actúa Dios. Siempre Dios nos bendice. Pero para que Dios nos bendiga tenemos que clamar, tenemos que tener una relación personal con Él. Ana, agradecida con Dios, le dedica una oración de acción de gracias, un cántico de alabanza como muestra de adoración y agradecimiento por el favor recibido. Espero que este mensaje de Ana sea de bendición para tu vida. Ana nos da en esta mañana, en este día, cuando escuches esta reflexión, nos da una lección de cómo Dios actúa, de cómo Dios puede cambiar nuestra historia.
A lo mejor tu historia es triste, como la de Ana, o a lo mejor de otra manera. Aférrate a Dios, confía en Él, pon tu fe en Él. Señor, no entiendo por qué viene esto a mi vida, pero te voy a adorar, te voy a servir, voy a depositar mi fe en ti. Hazlo, preséntate ante Dios cada día. Tenemos un Dios bueno, y Dios no quería que Ana fuera estéril siempre. Dios siempre quiere el bien para nosotros, pero la decisión de servirle, la decisión de buscarle es nuestra. Ana quiso cambiar su historia y lo hizo aferrándose a Dios. Por eso tu historia va a cambiar si confías en Dios, no lo dudes. Radio Solidaria, una radio comprometida.